de la moda en el país con Luz Eugenia Gallo, Adriana Ochoa, Jorge Rodríguez, Mateo Bermúdez y Simón Bermúdez. Powered by Columbia Moda. Bueno, pues terminamos ya. Última mesa redonda de Colombia Fashion Summit. Es un honor, la verdad, moderar esta mesa, de verdad. Tenemos algunas de las principales empresas de moda de Colombia. Con toda la humildad, yo os voy a lanzar preguntas, pero aquí los expertos sois vosotros, de verdad. Lo mismo que antes, tengo muchas preguntas, pero lo importante y lo más interesante siempre sale de vosotros, así que preparad la mano, levantáis y os acercamos el micro. Os presento. A mi lado tengo a Adriana Ochoa, que es directora general de Nalsani, que es la empresa propietaria de la marca colombiana Toto, que como sabéis probablemente es una de las empresas colombianas de moda más internacionalizadas. Tiene 30 años de experiencia en el sector y ha pasado por diferentes sectores de la alimentación, sobre todo alimentación, ¿no? Has estado en Juan Valdez, en McDonald's. Así es. A su lado tenemos a Luz Eugenia Gallo, que es vicepresidenta de Estrategia, Marca, Sostenibilidad y Expansión Internacional en Cristal, que como sabéis es una compañía colombiana, líder aquí en Colombia y con presencia también fuera del país, con marcas como Jeff, Punto Blanco, Galax, Baby Fresh y otras. Muchísimas gracias. A su lado, Jorge Rodríguez, que es gerente de la marca colombiana Cueros Vélez desde 2014, es licenciado en Ingeniería y tiene un máster en Administración de Empresas por la Universidad de Miami. Todos conocéis Cueros Vélez y ese gran cambio, ¿no?, que ha hecho, esa evolución de marca que ha hecho en los últimos años. Esta mañana decía Sebastián que ayer nos gastamos euros. Tengo que confesar que… La chaqueta que tienes. Sí, sí. Aquí nos volvimos locas en Vélez. O sea, una Excelente. cosa… Entramos y todas nos enamoramos. Aquella tienda, ese café, debe ser eso. Y al fondo tenemos a Mateo Bermúdez y a Simón Bermúdez, que están al frente de Undergold, una de esas marcas de moda colombiana de nueva generación. Simón es el emprendedor y creativo que con solo 19 años fundó Undergold, que es una marca de streetwear, ¿no?, similar a ese fenómeno que también está surgiendo en España, ¿no?, de marcas de moda urbana, streetwear, que se están haciendo un hueco, rompiendo, ¿no?, con cómo se comunica en moda y que se ha posicionado con fuerza. Y Mateo Bermúdez, que es su hermano y que es el consejero delegado de la empresa y que es quien pone los números, ¿no?, y las cifras, el orden, ¿no?, la creatividad y el orden, esos tándem creativo-gestor que son tan importantes en el sector de la moda. Una primera pregunta. Aquí hemos tenido una representación de expertos que vienen de España con una visión europea, probablemente. No sé si diríais que los retos que tiene la moda colombiana son los mismos que tiene la moda en el resto del mundo, o aquí hay unos retos propios del país. Hay, no sé si llamarle dificultades, pero sí que unas características que las hacen diferente a la situación de las empresas de moda del resto del mundo. ¿Quién se atreve a empezar? ¿Empiezo? Sí, perfecto. Bueno, yo creo que como en todas las industrias hay retos a los que nos tenemos que enfrentar. Sin lugar a duda, hoy el consumidor está mucho más conectado con todo lo que está pasando y hay retos que sin lugar a dudas son globales. Retos como la sostenibilidad, que lo hemos mencionado muchas veces, la tecnología, el alcance que tiene el consumidor de enterarse en un segundo de lo que está pasando, el poder conectar, y ahorita lo decían, y yo que llevo trabajando 32 años en el mundo del retail, creo que el poder conectar al consumidor en todos los puntos de contacto, y hablando del retail puntualmente, tenemos un producto que es la base del negocio, pero luego tenemos una historia que contar y al final algo que ejecutar. Y cuando esos tres pilares funcionan, la marca realmente es capaz de conectar. Entonces, creo que esos retos de industria siguen siendo transversales para todos. Sin embargo, Colombia, sin lugar a duda, tiene unas particularidades. El tema de la logística, la diversidad de ciudades que tenemos, llegar a municipios donde hay consumo, es difícil. El tema de la tecnología, encontrar materias primas, sobre todo cuando ya la escala supera unos números. Entonces, poder garantizar, y con todo este tema de la sostenibilidad, estos proveedores artesanales que son
tan apetecidos hoy y que hacen parte hoy de muchos de los proyectos y de los emprendimientos en la industria, llegar a las escalas se vuelve muy difícil. Entonces, pues yo creo que son las dos, unos retos globales y unos retos particulares. Luz Eugenia, Jorge, no sé si estáis de acuerdo. Claro que sí. Dale, Jorge. Yo creo que, como dijiste Adriana, los retos que tenemos nosotros, sobre todo a nivel, me voy a enfocar en lo local, porque en lo global pues todos tenemos básicamente los mismos retos y competimos de tú a tú. Sin embargo, aquí tenemos unos problemas grandes de cadena de abastecimiento. Es muy difícil para ciertas líneas de producto conseguir materias primas de la manera adecuada. Eso hace que los ciclos de producción se vuelvan mucho más largos, encarece los costos y tenemos en verdad un problema grande de costos a nivel logístico, porque el transporte interno es demasiado caro. También tenemos que competir en Colombia con la informalidad. Hay un gran porcentaje del producto que se vende en Colombia que se vende informal, el cual de una u otra manera afecta el crecimiento de la industria colombiana, porque los consumidores los compartimos todos. Entonces yo creo que hay unos retos muy particulares acá. Ha faltado mucha inversión en tecnología. Yo creo que tanto en maquinaria, en tecnología de producción, en informática, en una cantidad de herramientas para poder ser nosotros mucho más productivos. Yo estoy de acuerdo, sin embargo creo que hay un reto muy grande que tenemos en Colombia a diferencia de Europa y es el tema de e-commerce. Nosotros todavía no llegamos a los niveles en que están en Estados Unidos, en Europa, estamos muy lejos y yo diría que esos retos tienen que ver con todas esas, mejor dicho, son oportunidades, pero nosotros hoy no tenemos un tema de devoluciones como lo tienen allá, que eso lima toda la fricción que existe hoy con el cliente. Todo el tema de lo que estaba hablando Jorge sobre la logística, la última milla, o sea, poder alcanzar, porque yo diría que los colombianos sí somos conectados con las redes sociales, podríamos tener un mejor nivel en el e-commerce. En Europa puede estar entre el 25 y el 30% y en el resto del mundo aquí todavía estamos muy bajitos, pero ahí hay una gran oportunidad de seguir creciendo en ese canal y sobre todo de la omnicanalidad. Yo diría que también estamos muy lejos en temas de omnicanalidad, poder entregarle al cliente en la tienda que quiera, en el momento que quiera, en menos de una hora. O sea, hay un tema logístico ahí, pero también entender cómo ser rentables a través de poder tener un tema de devoluciones grandes, que en el mundo es de, no sé, del 40% más o menos el tema de devoluciones, nosotros no sabemos de eso, no sabemos cómo gestionarlo todavía, entonces creo que hay muchas oportunidades. Bueno, yo creo que nosotros como marca vanguardia, pues que tiene que estar, digamos, analizando todo lo que está pasando con la innovación de la moda en el mundo, hay demasiados retos todavía, pues como para poder llegar a esos niveles y Colombia en este momento, yo siento que todavía es muy. Bueno, nosotros venimos de una escuela que nos tocó innovar cuando ya existía una industria que era muy tradicional, de las compañías más grandes pues, de ropa en el país. Y rompiendo con ese esquema a nivel social fue complejo, pero digamos que como estábamos dirigidos a los jóvenes, que eran las nuevas generaciones, eso nos permitió pues, crearnos un espacio. Ya han pasado 10 años pues, desde que empezamos la compañía y yo me he dado cuenta que los retos siguen siendo los mismos, o sea, no han cambiado muchísimas cosas, tecnología, innovación, mano de obra, que nos están forzando a nosotros incluso en ciertas categorías de la marca a buscar oportunidades afuera, porque ya el país llega hasta cierto nivel y nosotros, como precisamente queremos seguir innovando para la industria colombiana, queremos traer propuestas nuevas, ya hay un punto de estancamiento en el país. Entonces, hay muchísimos retos todavía para poder seguir evolucionando eso. Obviamente nosotros todavía no somos una mega compañía, entonces para nosotros sería lo soñado obviamente decir podemos invertir ya en las textileras que son, los talleres de confección con las tecnificaciones correctas, pero pues no es posible, entonces siento que todavía hay muchísimos retos de crecimiento, también siento que como emprendedores movemos un poco, digamos, la zona de confort de la industria, pero tenemos que seguir tratando de crecer y empujar porque si esta industria quiere tener un futuro,
tiene que precisamente tratar de empezar a igualar un poco lo que está pasando a nivel mundial, porque yo cada vez que viajo digo, bueno, hay muchas cosas que quisiera llevar a Colombia, no es posible, pero bueno, desde nuestra empresa y nuestro proyecto vamos a seguir haciendo lo mejor. Pero eso requiere que el ecosistema también de la ciudad y los otros empresarios, incluso las compañías que son más grandes que nosotros, también entren como en esa misma ola. O sea, si hiciéramos en España le llamamos DAFO, creo que vosotros le llamáis FODA, o sea, es al revés, es debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Si pusiéramos las debilidades, diríamos informalidad, falta de abastecimiento, ¿no? El e-commerce. ¿Añadimos algo más o...? Yo creo también que tenemos una debilidad que de pronto, no sé, en España no pasa, es el tema de seguridad en el país. Cuando nosotros tenemos como conversaciones como, no sé, en Medellín acaba de suceder un atentado y se tumbó una torre de energía y empieza a generarle miedo a la ciudad y el consumo también empieza a moverse pues como de esa manera, ¿cierto? Entonces, en ciudades como Cali, como en Medellín, que este año hemos tenido situaciones, empieza la gente a sentir temor del consumir por lo que viene hacia más adelante. Yo creo que eso es un tema importante. El otro me parece a mí que creo que tú lo mencionaste, pues que puede ser contrabando, y el tema de las réplicas, en el caso nuestro, se está volviendo también algo que tenemos que salir como a enfrentar, y es un tema complejo porque cada vez es más fácil hacer réplicas. Entonces ya la gente tiene impresión digital, tienen incluso pues desde China, nos han contado que ya ofrecen la marca y la gente la compra en China, va a traerla y distribuirla acá, y son temas en los que realmente muchas veces uno no tiene las herramientas para poder tener un impacto pues, y lograr enfrentar esas situaciones. Hoy, si pensamos en la industria española de la moda y la industria colombiana de la moda, se parecen muchísimo, mucho. Son dos países. España tenía mucha industria textil, Colombia la sigue teniendo. España ha creado muchas marcas, igual que Colombia lo ha hecho. Hay dos grandes ciudades, una es la capital financiera y política y la otra es la capital industrial. En España también pasa algo así. Si pensamos en cómo era la industria textil hace 20 años en España, era una industria grande, que es lo que seguís teniendo aquí en Colombia. Pero si no me equivoco, está habiendo cada vez menos gente que quiere trabajar en la industria, ¿no? Bueno, al final, lo mismo que sucedió en España también. ¿Cómo se le puede dar la vuelta a eso? ¿Cómo se puede poner en valor esos oficios, dignificar esos oficios para que esta industria no se pierda? Bueno, yo creo que nosotros vamos un poquito más atrás de hace 20 años o 30 les sucedió a ustedes y hoy estamos viviéndolo en Colombia. Y hay dos factores que se juntan, no solamente el tema del costo de la mano de obra, la dificultad, sino que también ese cambio generacional que existe hoy de la facilidad de trabajar en aplicaciones donde la posibilidad de estar atendiendo 3 o 4 tipos de trabajo al mismo tiempo, en vez de estar sentado en una máquina, pues eso hace que se vuelva mucho más difícil conseguir mano de obra para la confección y se han encarecido los costos, todo lo que hemos hablado, pues de que yo diría que sí es una gran dificultad. Y bueno, sí, estamos más atrás, yo creo que sí hay posibilidades ahorita nada más y yo celebro esto que está pasando hoy aquí, este evento, porque creo que nosotros sí, como lo decías tú, nos tenemos que unir como sector. Creo que hay muchas cosas por hacer. Nada más estaba en el corredor y me presentaron, Alexandra debe estar aquí sentada, y con el mismo tema sobre la mano de obra, y me dicen, no, es que tenemos un proyecto para juntarnos y buscar cómo a través de una fundación podemos sacar la gente que está en sitios vulnerables para desarrollar y capacitar. Hay un mundo de ideas rodando y que necesitan ser colectivos, porque mientras nosotros estemos aislados cada vez es más difícil. Y también hago la invitación porque nosotros pues trabajamos en compañías grandes, pero igual creo que el espíritu de estas organizaciones siempre ha sido construir país y este es un buen momento para hacerlo. Creo que Inexmoda siempre nos ha invitado a generar esos colectivos y creo que es una gran oportunidad comenzar a desarrollar todas estas alternativas de conocimiento, de entrenamiento, de encontrar oportunidades donde hay mucha vulnerabilidad hoy en nuestro país, en zonas muy vulnerables, no solamente
por desplazamiento, sino mujeres que viven en unas situaciones muy difíciles. Nosotros tenemos ejemplos de eso con fundaciones en este país. Entonces creo que vale la pena que esas conversaciones sigan alrededor de seguir avanzando. Sin embargo, el mundo sigue avanzando y nosotros tenemos que seguir poniéndole valor a lo que hacemos, porque son las marcas. Estas compañías donde trabajamos hoy comenzaron como ustedes están hoy. Estas compañías y muchas de los que están hoy aquí sentados fuimos maquilas y las mismas familias de ellos empezaron a desarrollar marcas. Entonces hay una invitación muy grande también a poner valor para poder exportar productos que tengan mucho más valor agregado, que no sea solo el proveedor de alguien más. Creo que muy de acuerdo con lo que dice Luchi. Yo creo que hay que darle una gran importancia a ese artesano, a esa persona que labora en nuestras fábricas. Nosotros, a través de una escuela de artesanos que montamos en la empresa, le estamos enseñando todos esos valores, transmitiendo esos valores, y tenemos muchos grupos familiares. Tenemos padres, señoras. Hoy por hoy tenemos el 50% de los artesanos que tenemos son mujeres. Tenemos una escuela de artesanos donde transmitimos ese conocimiento de muchos años de padres a hijos y dignificamos la labor. Y esa dignificación de la labor no solamente la hacemos internamente, sino en la comunicación del producto. O sea, cuando nosotros comunicamos nuestra marca, exaltamos todo lo que hacemos internamente, todo ese trabajo manual, todo lo que conlleva transformar una piel a un bolso o a un calzado o a un cinturón. O sea, son trabajos de muchísima manualidad que requieren ese amor que hay por lo que se hace en la mano. Y yo creo que de esa manera es muy importante, como lo decía Luchi, nosotros tenemos que crear empleo, tenemos que saber transmitir los valores de lo que se hace en Colombia. Colombia tiene unos valores supremamente importantes y creo que tenemos que exaltar eso para poder hacer que nuestras marcas sean grandes en el mundo. Mateo, Simón, no sé si vosotros lo veis, ahora vuelvo, si lo veis igual, vosotros que sois de otra generación, de una generación más joven de empresas y de empresarios, si lo veis igual. Yo creo que acá hay un tema un poco diferente, sobre todo con el caso de ustedes, y es que creo que gran parte de lo que ustedes producen está internamente, ¿cierto? Pues en sus mismas plantas y otro porcentaje de por fuera. Lo que nosotros hemos vivido como experiencia, que nos ha tocado casi todo hacerlo a través de proveedores externos, es que realmente pues, no se le paga bien esa mano de obra a las personas. Entonces yo creo que el primer reto es generar valor en las prendas, porque cuando nosotros arrancamos, la gente nos imaginaba que fueran a pagar una camioneta por 300, 320 mil pesos. Eso no está en la mente del consumidor para una marca nacional, ¿cierto? Y el mercado más masivo de Colombia tiene unos precios unos precios de venta muy bajitos que hacen que finalmente toda la cadena se empiece a estrechar mucho, y los mismos confeccionistas tienen unos márgenes muy bajos, entonces no le pueden pagar bien a sus confeccionistas, y aparte eso no pueden invertir en tecnología, no les dan los márgenes para poder hacerlo. ¿Qué está haciendo eso? Que nosotros mismos estamos siendo culpables de que la industria acá se empiece a acabar, porque nadie va a querer trabajar en un negocio en el que las rentabilidades son tan bajitas que cualquier movimiento macroeconómico te puede quebrar, o los empleados ganan tan poco que no les está dando para vivir y más bien cogen una moto, o las mujeres que antes eran confeccionistas arreglan uñas y ganan mucho más de lo que ganan en la confección. Hay un reto de cómo apoyamos nosotros, no solamente desde la empresa, sino yo creo que eso también tiene que ser a nivel país y con políticas de gobierno, para que esa industria vuelva a tecnificarse. Seguramente no va a tener la misma cantidad de mano de obra que tenía antes, pero la que tenga se pague bien, para que la gente esté motivada para quedarse. Y otro tema es que de pronto ya en las ciudades principales es muy difícil que la gente se dedique a esto, pero tenemos poblaciones cercanas. El caso del suroeste, con las vías que estamos haciendo, hay una cantidad de pueblos en donde la gente tiene que emigrar a la ciudad a buscar trabajo. ¿Qué tal si uno monta las plantas en esos lugares y le das trabajo a una cantidad de personas que hoy en día están viviendo de la informalidad del campo, donde no se les paga tan bien y en donde de pronto no tienes que llegar a ese salario tan alto, le pagas un salario justo,
no tiene que ser tan alto para que pues finalmente también sea rentable en el producto, en la cadena, y logra generarle empleo aquí a la zona, no necesariamente a la ciudad, y aparte de eso, pues tener precios competitivos, ¿cierto? Es intentar verlo de otra manera. Es difícil, es retador, porque pues todo el core del negocio está aquí en la ciudad, en el Valle de la Aburrá, pero finalmente estamos siendo una ciudad que está moviéndose para servicios, para hotelería, para otro tipo de cosas, y tenemos que repensar la manera en que estamos trabajando. De acuerdo con lo que estás diciendo, por ejemplo, nosotros en la empresa, cuando hacemos los cortes, queda retal. Ahorita estaba una señora hablando de retal, muy importante. Nosotros utilizamos ese retal y en cierta parte se lo donamos al SENA. Y el SENA, a través de sus programas, elabora, los técnicos que están estudiando allá elaboran productos y trabajan con la materia prima, de la cual es de primera calidad. Entonces, yo creo que las empresas tienen un rol muy importante, como estabas diciendo, en que esa economía y en generar mucho más empleo. Adriana. Bueno, aparte de todo lo que han dicho que estoy de acuerdo, creo que nosotros como responsables de un tejido humano bien importante, sí tenemos que pensar, y la innovación no solamente tiene que venir desde el producto, sino la innovación también viene acompañado de cambios de comportamiento, donde también tenemos una fuerza interna de talento que tenemos que empezar a pensar y a repensar cómo tenemos que actualizarnos. Porque no se trata de irse para atrás y empezar a hablar del trabajo tradicional de la industria, sino cómo a través de la tecnología, y tengo un caso puntual en mi cabeza, y es que en nuestra fábrica antes cortábamos el cuero literalmente a mano, o sea, toda esta pieza la cortábamos a mano, y compramos una máquina y me la acerco yo a la persona que llevaba, no sé, 30 años cortando esta pieza, y me dice, mire ahora yo cómo lo hago con la máquina, y gracias a que yo puedo programar la máquina y hacer esto, soy más eficiente. Y yo creo que se nos olvida que esta suma entre el conocimiento, la experiencia y el talento que tiene la gente unido de la tecnología, pues yo creo que tiene algo muy poderoso. Y al final del día, muchas veces la gente también quiere evolucionar, se vuelven trabajos monótonos, se vuelven trabajos que todos los días hacemos lo mismo, y el buscar renovar, innovar y agregar en la cadena de valor, yo creo que es algo bien relevante e importante. Nosotros tenemos un montón de programas que me demoraría un montón contándolo, igual que mis compañeros, pero definitivamente hay diferentes grupos de interés dentro de las compañías, no solamente están las plantas, está la gente que atiende las tiendas, y eso hace parte de la promesa de valor de la empresa. Entonces yo creo que el entrenarnos, el ayudarles a tener más herramientas para la vida, puede que hoy sea un trabajo, se demore en un tiempo, cambien, pero al final del día son plataformas de crecimiento que aportan al crecimiento y a la economía del país. Oye, ya nos hemos quitado las cosas negativas, ¿verdad? Dejamos para atrás. Vamos a lo positivo, que nos está quedando una mesa un poco triste. ¿Qué fortalezas tiene la moda colombiana? Al final estamos en un país que tiene marcas, tiene industria, es de los países más importantes en Latinoamérica en la industria de la moda. ¿Qué tiene de diferente Colombia? ¿Qué es lo que la hace fuerte? Bueno, yo creo que hay un tema estético que nosotros no alcanzamos a ver, que lo ven desde afuera muy fácil, ¿cierto? Nosotros tenemos una identidad, y así nuestras marcas sean distintas, tenemos unas cosas únicas que nos representan, y deberíamos aprovechar muchísimo más todo el tema del que hemos hablado de la artesanía, estas cosas hechas a mano, nosotros lo sabemos hacer muy bien, exportamos esas cosas para otras marcas de afuera, incluidas las marcas de lujo. Entonces creo que hay muchísimas oportunidades ahí. Sin duda sí tenemos una esencia, yo creo que es una esencia que hay que ir puliendo y hay que seguirla evolucionando para que ese sello colombiano llegue de verdad con muchísima fuerza. Yo, como lo oíamos en la charla anterior, sí se ven de país, sí se ven de región, y creo que nos ha faltado como seguir trabajando muy fuerte en eso, con cada una de las marcas, con su identidad, pero créanme que a los ojos de los de afuera y se identifican claramente cuáles son
colombianas. Tenemos una esencia de color fundamental, esa estética alegre que nosotros ni la percibimos, pero se ve claramente afuera. Todo el tema de la sensualidad también hace parte de lo que somos nosotros. Entonces creo que sí hay ahí una gran potencia y oportunidad. Sí, yo creo que hay un gran talento interno que resalta la artesanalidad de los colombianos. Creo que hay muchas marcas muy bonitas, muy buenas en Colombia que pudieran ser muy exitosas afuera. Creo que tienen una oportunidad inmensa. Nosotros hemos visto cómo los mercados latinoamericanos reciben con brazos abiertos a las marcas colombianas, porque son marcas, como decías tú, alegres, con un grado y un contenido de moda importante. A veces hay que entender los consumidores en las diferentes regiones y tener un grado de humildad cuando uno está abriendo un país para entender a ese consumidor y adaptarse a ese consumidor. No todo lo que funciona aquí funciona afuera, pero creo que esa facilidad de adaptarnos y esa rapidez para tomar decisiones y ser capaces de entender y cambiar rápidamente es un plus que tenemos en Colombia. Esa cercanía con los mercados latinoamericanos, si estamos a 2, 3 horas de vuelo, más lejos será Santiago, pues a 5 o 6 horas, pero somos muy ágiles en poder hacer cambios, en poder llegar. Entonces yo creo que oportunidades hay muchas, muchas. Bueno, yo creo que fuera de todo el tema, digamos, artesanal, que claramente se ha vuelto tan apetecido por fuera y con tanto valor, creo que podemos mostrar honestamente y transparentemente todo lo que nosotros tenemos y hacemos detrás de la artesanía, porque cualquiera puede decir, no, esto es una artesanía, pero es que hay una historia que contar a través de esa artesanía y creo que eso hoy en día en los mercados agrega muchísimo valor. Simón, ¿qué dirías tú? Bueno, yo digo que algo que nos, pues al menos en nuestro, digamos en nuestro universo del street, algo que nos ha potenciado muchísimo ha sido la cultura latina, pero es la interpretación de la cultura latina, digamos, bien masticada y depurada como hacia el exterior, ¿cierto? Y que eso está respaldado no solamente a nivel de formato moda, sino que hay un contexto musical de artistas que abren ya ciertas puertas, que han creado ciertas conexiones y que nosotros hemos también sabido cómo caminar del lado de eso para también, digamos, crecer nuestros proyectos de la mano de ellos. Entonces, en nuestro caso particular, el ser latinos y pertenecer, digamos, al mundo del urbano ha respaldado muchísimo la forma en que hemos podido llevar la marca a nivel internacional, ¿cierto? Además de que, vuelvo y digo, la música nos ha generado una validación frente al mundo. Entonces, visto un artista colombiano que es una, pues digamos, una imagen a nivel mundial y ya entonces él me está validando mi marca, lo cual ya me da, digamos, una puerta abierta a otro tipo de celebridades afuera que se quieren dar la oportunidad de usar la marca. Entonces, que cuando llegamos a ellos ya tenemos una ventana o una vitrina a otros mercados y ahí es donde empiezan a llegar ya diferentes tipos de personas de este negocio a querer hacer alianzas con la marca, abrir puertas. Entonces yo creo que también estamos en una época donde está de moda ser latino, pero es saber utilizar esa oportunidad para abrir las puertas correctas en el exterior y cómo aprovechar eso, obviamente para el crecimiento de la empresa y también dejar huella en el mundo. Hemos estado todo el día hablando de internacionalización, de ese mirar más allá de Colombia. Sois 4 ejemplos de empresas internacionalizadas en mayor o menor medida y con más o menos tiempo en este proceso. ¿Qué dirías que hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para que esto funcione? ¿Qué hay que hacer para que la internacionalización tenga éxito? Bueno, la internacionalización es la palabra, yo creo que más oigo en el día. Y es más difícil de decir porque siempre te trabas. Internacionalización. Sí, internacionalización. Pero la oigo todo el día y creo que es la pregunta que con cualquier persona en la mesa te haces, ¿no? ¿Cómo hago para llevar mi marca fuera de Colombia? Y digamos que, no sé, en mi experiencia, lo que he podido ver y en las empresas que he estado hemos cometido errores, hemos hecho cosas bien, hemos hecho cosas mal. Y creo que hay 3 factores fundamentales. Uno,
primero fortalecerse en el país y desarrollar todas las bases fundamentales que requiere una compañía para lograr el éxito por fuera. Muchas veces creemos que porque lo hacemos bien localmente, al otro día lo vamos a poner en otro país, y a nosotros, por lo menos en Toto, nuestra primera experiencia en Chile, no nos fue bien, nos tuvimos que devolver, recoger, replantearnos, subestimamos la cultura y las características del consumidor, y definitivamente fortalecer no solo el producto, sino la promesa de valor y la forma en la que vamos a soportar esa operación y llevarla a otro mercado, creo que es una parte fundamental, y obviamente con una identidad de marca. Dos, escoger muy bien los mercados. Creo que los mercados cercanos son mucho más fáciles de testear inicialmente que irse, y uno ve pues Estados Unidos, Brasil, incluso para nosotros México. Resulta que México tiene unas condiciones y un comportamiento cultural totalmente diferente a nosotros. Entonces, escoger los mercados, y creo que no es menor escoger la vía en la que hay que llegar. Y muchas veces pensamos que la vía es franquiciar o entregarle la marca a otro, y hasta qué punto entregar una marca, cómo entrar y a dónde entrar. Y voy a dar otro ejemplo. Yo trabajé casi 13 años en Juan Valdez y participé en todo el proceso de la creación de marca en Colombia y por fuera de Colombia, y uno de los errores que cometimos fue que creímos que Estados Unidos era el mercado al que al otro día teníamos que llegar. Y sí o sí, ¿por qué? Porque el consumo per cápita en Estados Unidos de café es altísimo, y bueno, nada, pues ¿cuántos consumidores nos vamos a hacer millonarios? Y resulta que no necesariamente por tener el triángulo de café de Colombia al otro día te van a comprar. Hay que contar una historia, y la teníamos, pero no éramos capaces de contarla. Y además cometimos el error de entrar a vender el café liofilizado en Walmart, y suena chistoso, pero es verdad. Cuando entramos con eso, lo único que hicimos fue posicionar el café en un segmento que no era, en un canal que no era, y nos costó muchísimo retroceder y de verdad replantearnos el proceso, a qué mercado teníamos que ir, cómo teníamos que mantenernos. Y creo que hay algo que es fundamental, y es el segmento en el que nosotros estamos posicionando la marca. No por estar en Estados Unidos tengo que entrar en un canal donde no necesariamente va a tener valor la marca. Entonces, creo que esa forma y esa estrategia comercial de penetración, más producto, más comunicación, más conocimiento de consumidor, pues es demasiado importante para la internacionalización. Bueno, me puedo quedar aquí 2 horas hablándoles de muchas historias, pero creo que eso es lo fundamental. Yo añadiría a lo que está diciendo Adriana, sí se cometen muchos errores. Yo creo que uno tiene que tener, cuando va a internacionalizarse, mente de emprendedor. Yo creo que nosotros que estamos en compañías de este volumen, uno tiene que ser claro que cuando se va a abrir un país, se tiene que ir con mente de emprendedor para poder tomar acciones rápidas, salirse de la burocracia de las compañías grandes y poder cambiar rápidamente si las cosas no están funcionando. Eso es una cosa muy importante. Segundo, tener claridad de la marca y los valores, qué es lo que estás transmitiendo y cómo lo vas a transmitir. Nosotros también estamos en Chile, estamos en otros países de Latinoamérica, y cada país hay que comunicarlo de una manera diferente. No todos los países se comportan igual. Nosotros creemos que porque en Colombia tenemos X metros promedio de tienda, entonces vamos a abrir X metros promedio de tienda. No, o sea, hay que ser humildes, hay que entender que a diferencia de muchas marcas españolas que vienen a Colombia, cuando nosotros salimos nadie nos conoce. Vélez puede ser muy conocido en Colombia, pero a lo mejor en un país que no, yo no estoy en Bolivia, a lo mejor en Bolivia no nos conocen. Esta mañana nos dijeron, tienen 250 tiendas en Colombia, solo en Colombia. Y uno es como, sí, en el mundo no es nada. Entonces, ¿cómo hace uno para, o sea, no podemos replicar lo mismo que tenemos acá? Tenemos que tener esa mente de emprendedor, tenemos que ser humildes, entender al consumidor, tener una cadena de abastecimiento muy, muy fuerte. Y yo creo que lo más importante es tener un equipo comprometido con la internacionalización. En las compañías de nosotros puede ocurrir que, y en muchas, que como yo vivo de Colombia, pues todos
estamos enfocados en Colombia. Tenemos que tener un equipo concentrado afuera, pensando afuera, conociendo, entendiendo y sabiendo los retos que hay. Pero es la única manera en que podemos crecer y podemos hacer que las marcas nuestras sean globales. Yo creería que no hay una única fórmula, que hay muchas fórmulas. Hay quienes se van dando la vuelta por Europa para llegar a Estados Unidos, como es el lujo, para poder entrar a mercados americanos arriba. Hay quienes se van derecho y empiezan a entrar a Dubái y uno dice, ¿qué está haciendo este loco en Dubái? Y está, o sea, creo que no hay una sola fórmula de internacionalizarse. Estoy de acuerdo con lo que está diciendo Jorge, es una aventura literal en la que hay que explorar todo el tiempo, porque uno entra a un mercado y tiene que explorar la marca, tiene que saber que el precio es más alto allá que aquí, ¿cierto? Tiene que saber que la marca va a estar a mayor, o sea, que cuando va a competir con marcas globales, uno va a estar en otra franja de precios distinta y eso también cuesta más, no solamente en el posicionamiento, sino en todo. Yo creo que no hay una sola fórmula, porque muchas veces le dicen vete país a país, que así, no, hay gente que se va por todas partes, o sea, hay que explorar, pero hay que estar muy preparados con la logística, con la marca, o sea, tiene que ser una marca poderosa inicialmente para poder ir a otros mercados, y no importa qué tan grande o qué tan pequeña, pero poderosa me refiero a que ese consumidor, que es quien le compra, lo valore inmensamente, no importa qué tan grande o qué tan pequeña sea la marca. Mateo, decía Jorge que cuando salen las empresas colombianas nadie las conoce, pero vuestro caso es un poco diferente porque vosotros salís y sí que os han conocido, ¿no? Es las bondades de los nuevos canales de comunicación. Eso te iba, pues como hacia allá iba como la reflexión de la pregunta. Tú me dijiste ayer que es más importante el producto o la marca, ¿cierto? Y yo creo que en el caso, cuando uno está pensando en coger un mercado de afuera, y ya nos ha pasado las veces que hemos salido, uno puede tener muchas veces el producto, pero la pregunta es, ¿quién sos vos? ¿Cierto? ¿Por qué voy a comprarte tu marca versus otras 50 o 100 que pueden estar haciendo cosas muy similares? Porque cuando vamos al tema de producto en nuestro mercado, es difícil muchas veces diferenciarse. Obviamente uno hace cosas diferentes, pero como tú estás haciendo cosas diferentes, hay otras 50 que están proponiendo también cosas diferentes. Entonces, todo se vuelve demasiada información y ahí es donde la marca entra a tener importancia, ¿cierto? Y un ejemplo puntual pues como para no hablar de Europa, de Estados Unidos y todo, que ya miramos como esos mercados y los vemos tan retadores, yo creo que uno puede ir de a poco. Nosotros hemos trabajado mucho en el mercado de Puerto Rico, ¿cierto? Porque aprovechamos las ventajas que tenemos nosotros hoy en día con ese mercado, gracias a lo que decía Simón, que era la industria de la música. Medellín, por el tema creativo, que creo que es una de las fortalezas que tenemos hoy en día. Ustedes hablaban del tema de artesanía, Simón hablaba del tema musical. Cuando vemos en general, si uno lo fuera a arropar, es la creatividad que tenemos aquí en Colombia. Eso es lo que de pronto nos hace diferentes y logramos tener como esa diferenciación. Entonces, aquí llegan muchos artistas puertorriqueños a grabar pues, videos, canciones, bueno, todo lo relacionado con el mundo como urbano de la música. Y nosotros hemos aprovechado la oportunidad para empezar a posicionar la marca en mercados en donde de pronto no teníamos un posicionamiento tan grande en términos de ventas, pero en marca sí. Después buscamos un aliado que estuviera en Puerto Rico con un posicionamiento importante y cuando él entró a la marca se le empezó a vender bien. Entonces de por sí ya él vio que la marca le estaba rotando bien y siguió pidiendo cada vez más. Hoy en día somos la marca número 1 de streetwear en ese retail, que es un multimarca, que tiene marcas de Estados Unidos, marcas de Europa y la marca más vendida es Undergold. Entonces, creo que es como aprovechar esas oportunidades que uno tiene, leer muy bien ese mercado y cuál es el objetivo de nosotros. Obviamente el objetivo de nosotros no es solamente Puerto Rico, pero es que Puerto Rico es la entrada para el mercado del sur de los Estados Unidos. Vas por pasos, ¿cierto? No llegar y decir me voy para Estados Unidos como lo pensamos en algunos momentos y nosotros decíamos es que tenemos que irnos para Los Ángeles y para Nueva York. Es el centro de la moda de nuestro segmento, ¿cierto? Cuando nos íbamos para allá, pues como a tener contactos en ferias y todo el mundo nos decía, ¿ustedes quiénes son? En cambio nos íbamos para Puerto Rico y todos, venga, yo quiero trabajar con ustedes, quiero hacer esto, quiero hacer aquello. Entonces dijimos, hagamos el posicionamiento de marca acá, aprendamos de cómo es exportar, de cómo es hacer un tema en un mercado diferente
y seguramente Nueva York y Los Ángeles vendrán más adelante, pero todo como irlo haciendo paso a paso. Yo ahí pues como para complementar un poco a mi hermano, cuando yo arranqué la marca, que incluso no éramos socios todavía, acá para yo empezar, digamos, a comercializar Undergol en Medellín, me tocaba regar los productos en todos los multimarcas de los barrios, o sea, en toda la ciudad, sin importar, pues, como, sin uno pensar como en estrato social ni nada de eso, sino que yo decía, tengo una ropa que tengo que vender como sea, porque si no, no tengo con qué producir el otro mes, entonces, y la plata que me entre, porque pues yo soy muy creativo y tenía un desorden financiero horrible, por eso llega él acá a ayudarme. Pero digamos que empecé allí, en consignación en muchísimas tiendas. Ya como para cortar un poquitico las cosas, cuando nosotros decidimos internacionalizarnos, bueno, primero ya el negocio era rentable en Colombia, entonces digamos que acá ya estaba la casita y nos podíamos dar el lujo de probar afuera, pues de a poquito, sin una inversión muy alta, cómo podíamos distribuir nuestros productos. Entonces llegamos a encontrar una feria en Las Vegas, donde iban muchos compradores de todo Estados Unidos y bueno, hicimos la inversión, la primera vez no nos fue muy bien, pero empezamos a conocer personas, el vendedor, por ejemplo, de Puerto Rico lo conocimos allá, el que nos abrió las puertas. Empezamos a vender la marca, creo que es como la versión 2.0 de lo que nos pasó acá hace muchos años, entonces a vender no en consignación, sí he contado ya, pero regados por muchas tiendas donde es muy difícil clasificar si es la tipología de tienda que uno necesita, por ejemplo, para representar su marca. Te está representando una venta en dólares, te está moviendo tu producto, pero cuando ya empezamos a ir durante los años a la misma feria nos estábamos dando cuenta que ya había que filtrar un poco las tiendas en las que nos estábamos moviendo. Entonces ya después empieza a pasar lo de Puerto Rico y todo eso y uno empieza más o menos a maniobrar, digamos, ahí en la marcha cómo se va perfilando. Esa fue, digamos, que la forma que nos tocó a nosotros. Ahora yo soy muy impulsivo y le digo a mi hermano, parce, nos tenemos que ir para Europa a conocer pues a ver qué está pasando allá en París Fashion Week, intentémoslo. Y él me dice, pero parce, allá nadie nos conoce, parce, vamos, no pasa nada. Asumimos el reto, contactamos con un personaje en Italia que es de raíces colombianas, a través de las redes sociales llegó, pues digamos, a mi perfil, me escribió, él estaba arrancando un proyecto de moda muy bacano, hicimos como sinergia y quedamos como a encontrarnos y hacer un proyecto colaborativo juntos. Entonces viajamos a París y cuando estuvimos allá haciendo como la activación con la marca, nos pasó, yo me sentía arrancando otra vez de cero, fueron a visitarnos compradores de todo el mundo, asiáticos, árabes, de todos, y al fin y al cabo pasaba mucho digamos, esa frase como, pero es que ustedes quiénes son, o habían comentarios que le decían a uno, pero como acá uno vende más que todo usos y camisetas y por el clima y muchas cosas es más fácil vender, digamos, productos muy estampados, pero que es de la elaboración de la moda como chaquetas o jeans o pantalones muy raros es más complejo. Nosotros llevamos obviamente unas propuestas de moda particulares y llevábamos camisetas, que era lo que más se movía, pero para ellos ver camisetas y usos es merch, así fue la expresión de ellos, eso es merch, pero uno les mostraba los productos de moda y ahí se quedaban un poco interesados y fue como otra vez arrancar de cero, pero a la final también entendimos un poco cuál es la perspectiva internacional del mercado asiático, qué piensan los árabes, cómo podemos mejorar nuestra marca, si a ellos les gustan los productos de moda porque son súper exigentes, cuáles son las exigencias que yo me tengo que traer para mis procesos en Colombia, así sea para mi mercado nacional, porque me va a fortalecer y va a hacer que yo pueda crecer como marca. Entonces, yo siento que no hay un camino que te diga cómo es la correcta internacionalización, también es mucho de sentir en qué mercado estás, en qué contexto estás, qué herramientas tienes y obviamente cuándo estoy preparado realmente para salir a hacer esas pruebas y cuánto voy a arriesgar, obviamente que no comprometa pues la estabilidad del negocio. Entonces yo creo que desde nuestra experiencia eso ha sido un poco pues lo que nos ha ocurrido. Dejadme que le haga una pregunta a Adriana y abrimos preguntas al público. No sé si lo habéis escuchado, esta mañana Fernando hablaba de una empresa, Fernando Maudo, que ha estado con Sebastián en una conversación, hablaba de una empresa colombiana que se había ido a España a competir y que, ¿cómo era? En el minuto 10 iba perdiendo 7-0. ¿no? Él hacía una metáfora futbolística, ¿no? que se había ido a España, en el país donde está Inditex, Mango, los grandes grupos internacionales, ¿no? sin preparar sus operaciones, sin preparar su modelo de negocio, sin preparar sus tiendas, sin preparar... Adriana, ¿qué hay que hacer para entrar en Europa? Que supongo que es para una marca colombiana, ¿cómo se tiene que preparar para entrar en Europa? Que supongo que es uno de esos mercados, ¿no? que
más allá de Latinoamérica, crecer en Europa es uno de los objetivos y vosotros tenéis presencia en Europa. Bueno, yo sé la historia, Fernando ayer me contó. Pero no vamos a decir. No, por supuesto, no lo voy a decir. Yo creo que es un poco de lo mismo lo que dije al principio, y es, digamos que todas las marcas, o en gran parte las marcas que tienen una identidad única, que realmente se pueden diferenciar con unos valores profundos, una historia que contar. Yo creo que eso es súper valorado en Europa, pero además mantener la operación estable y preparar, como lo decían hace un rato, yo creo que es un poco más de lo mismo, una operación sólida, un equipo preparado, entender las necesidades del consumidor, porque también a nosotros en Juan Valdez en España nos fue muy mal al principio, muy mal. Y básicamente lo hicimos operando nosotros desde Colombia sin tener en cuenta lo que estaba viendo el consumidor al otro lado. Entonces, si bien es cierto, tenemos algunos puntos en común, también la forma de operar y de atender y de responder a las necesidades del consumidor son bien distintas. Y si McDonald's es una compañía tan estandarizada, porque yo creo que ellos son los magos de la estandarización, son capaces de mantener una marca sólida, pero adaptar algunas cosas al mercado local, logran el éxito. Entonces, creo que eso es una parte fundamental, entender cuáles son los valores de marca, que ahorita lo decían, cómo somos capaces de transportar esos valores de marca y adaptarlos de alguna manera sin cambiar la promesa de valor. Entonces, creo que eso es fundamental y lo entendí. Qué pena que traiga casos del café, pero son claros. Nos dimos cuenta que en España el consumidor se tomaba un café en el bar de la esquina de su casa y no le importaba cómo se llamara el café. Entonces, ¿cuál es la promesa de valor que al final del día hay ahí detrás de eso? Y es una experiencia más allá del producto que realmente lo hace relevante y lo hace diferente y único, como en este caso. ¿Preguntas? Uy, ¿cuántas? A ver, vamos a empezar por 1, 2, 3 y luego vamos al otro lado. Os voy a pedir brevedad en las preguntas, ¿vale? Por supuesto. Gracias. Bien lacónica. Buenas tardes. Pues esta es una pregunta bastante incómoda, bastante, no es políticamente correcta. Aquí estamos muchos colegas que llevamos más de 20 años en este sector de las confecciones y de los que venimos de más o menos del año 2003, 2004 en este sector, pues venimos acostumbrados a un mercado muy sano y muy cuidado de las marcas. Pero lo que estamos viendo hoy en el sector de las confecciones en Colombia es totalmente re loco. Conozco a Toto desde hace más de 20 años, he tenido muchas experiencias con él, Jeff, por supuesto, Vélez. Undergold tuve una experiencia hace poco y sé de lo bien cuidado que está tu marca hoy. Pero para concretar la pregunta, y me gustaría la respuesta de cada uno de los ponentes, ¿qué sienten ustedes hoy con este mundo de los descuentos donde hoy no se está cuidando la marca? Que estamos viendo esos descuentos un 24 de diciembre, que estamos viendo que hoy las marcas no manejan más de 3.5 meses de inventario. Vamos pasando el micro, el precio. A ver, yo creo que esa es una conversación que siempre está en la mesa puesta, pero al final yo creo que es la conversación que hemos tenido durante todo este día. No es un asunto de precio, no puede ser un asunto de precio. Hay que poner valor, para eso está la marca. Puede que el producto así uno lo diferencie, como lo estaban hablando ahorita, hay 1000 ofertas en el mercado, pero la marca tiene que ganar relevancia y al final realmente la estrategia es llevar qué es lo que el consumidor prefiere de ti, que has conectado con él. Yo creo que hoy lo estamos viendo desde todos los ámbitos, hoy la necesidad de conectar con ese consumidor es muy latente
Y bueno, lo voy a decir porque creo que es importante para nosotros los descuentos, es porque tenemos inventario de más, nada más. No es una estrategia de comercialización, no lo es hacia el mercado esté reventado, porque creemos que al ponerle valor a las marcas, eso tiene que significar, obviamente, tiene que haber un precio justo, tiene que haber una buena relación entre lo que pago y lo que recibo, así sea desde el posicionamiento, porque es una marca que se vuelve muy aspiracional, como es el caso de Undergold, pero ahí hay una relación calidad-precio que la gente, el consumidor lo siente. Entonces yo creo que es un trabajo de marca más fuerte y no a la rebaja. Hay quienes sobreprecian para después bajar, esa es otra estrategia, además muy gringa, muy norteamericana, uno no lo ve tanto en Europa, es mucho más fuerte en Norteamérica, pero es un juego muy peligroso. Yo pues personalmente pienso que es un juego que no construye marca, le destruye mucho valor a las marcas. Como dicen coloquialmente, es pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Yo creo que eso cada uno de nosotros tiene claro que dar descuentos no construye nada, eso es un destructor de marca. Como decía Lucia, hay múltiples motivos por los cuales nos vemos obligados a dar descuentos en ciertas ocasiones. Yo creo que aparte de los inventarios que son un resultado, yo creo que de los vaivenes de la economía colombiana, yo creo que hemos tenido muchísimos altibajos en los últimos años y eso nos ha llevado en ciertas ocasiones a tener que hacer unos descuentos que no son lo mejor. Yo creo que las marcas tienen que vivir con el menor porcentaje de descuentos posible, hay que hacerlos, eso si no tuviéramos outlets, no hubieran promociones. Yo creo que el mercado americano, por las estaciones que hay, requiere esa disciplina operativa. Yo tengo que limpiar mi inventario de verano para poderle dar el otoño y el de otoño para que me entre el invierno. O sea, es una dinámica muy diferente al mercado colombiano. El mercado colombiano, gracias a Dios, nosotros no tenemos estaciones. Puede ser una ventaja muy buena para las marcas que estamos en Colombia, pero yo creo que en el futuro, cuando queremos nosotros ir, por ejemplo, a España, como hablabas ahorita, nosotros a veces no tenemos esa disciplina operativa de ese manejo de esas estaciones. Entonces yo creo que ahí es una ventaja que se vuelve un problema. En el caso nuestro, yo creo que pues como política tenemos no dar descuento. Nosotros no salimos a temporadas de descuento. El año pasado cometimos ese error y fue por un tema de una mala planeación de la demanda. Yo creo que también hay un tema de entender muy bien la rotación de tu producto, tus categorías, y nosotros le hemos apostado mucho a hacer restocks. Entonces es como probemos algo similar a lo que hace Sara, que es venga, probemos qué es lo que se está vendiendo y a partir de lo que las 2 primeras semanas se venda o 3 primeras semanas se venda, salga a producir ya la curva completa para no quedarnos con inventarios que de pronto no tienen la rotación esperada, ¿cierto? Y otro tema que conversábamos ayer, que tú lo mencionaste más temprano, por eso es que el tema de nosotros no es que no queramos crecer, es que queremos crecer rentablemente, ¿cierto? Entonces, el que más vende no es el que más gana. Tú puedes vender 100 pesos y ganar 9, o vender 100 pesos y ganar 35, 40, 45, ¿cierto? Y esa ha sido la estrategia nuestra, venga, ¿cómo crecemos siendo rentables, generando valor? Hemos tenido conversaciones con algunas empresas de la industria pues, y con gente que ya trabaja en las marcas grandes y a mí me sorprende que digan que están en números negativos hasta octubre y que en noviembre y diciembre es cuando logran librar el año, ¿cierto? Me parece pues, que es un tema muy riesgoso, ¿cierto? Nosotros no nos podemos dar ese lujo porque si nos quebramos un año, ya el otro año apague y vámonos, pues, nos toca cerrar el negocio. Entonces nosotros siempre hemos buscado que todos los meses generemos rentabilidad y sí, que al final del ejercicio eso sea un negocio que te genere mayor rentabilidad, lo que te genera pues, tener un CDT o cualquier tipo de otro tipo de inversiones. Creo que es eso, como aprender a cuidar ese crecimiento y no creer que porque mi competencia está creciendo de pronto en muchas aperturas, yo lo tengo que hacer, porque pues, ya es un tema más de ego de pronto y uno cree que es que el posicionamiento del que más tiendas tiene y hoy en día con las redes y con otro tipo de cosas tú te posicionas como el número 1 del mercado sin necesidad de tener
de pronto tantos puntos físicos, ¿cierto? Entonces son como entender un poquitico esa estrategia de crecimiento y buscar siempre la rentabilidad. Bueno, creo que los descuentos no solamente pasan en esta industria de la moda, pasan en muchas industrias, en el mundo de los cosméticos. Lo que realmente necesita estar en un proceso de innovación permanente, y para lograr ese proceso de innovación permanente, pues definitivamente hay que llegar a un punto en el que hay que evacuar ese inventario para darle entrada a la siguiente colección, eso es evidente. Pero lo que sí es cierto es que, y no sé si han visto los informes de Radar, cada vez los colombianos nos volvemos más cazadescuentos, pero cuando uno ve el impacto, cuando pones una promoción y unos descuentos, ya se vuelve muchas veces como paisaje. Decir que una tienda tiene hasta el 70% de descuento, ¿quién de nosotros se levanta hoy de la cama a decir voy a ir al almacén? Yo creo que ya casi ninguno, porque se volvió parte del paisaje y muchas veces terminas comprando lo que no necesariamente está en descuento. Entonces creo que más que estar bajando los precios permanentemente, es una estrategia de la dinámica comercial que permite mantener en línea las tendencias y requerimientos del consumidor, pero lo que sí hay que tener cuidado, y siempre lo he pensado, es que la gente no vaya a la tienda de uno solamente el día que está en descuento. Yo creo que ese día sí hay una destrucción de marca importante y definitivamente tiene que ser parte es de la estrategia comercial y no la estrategia de marca. Tenemos una aquí, una allí y una aquí. Las vamos a hacer juntas, así que acercar los micros porque se nos acaba el tiempo. Bueno, la mía, más que pregunta, creo que es reflexión, teniendo en cuenta que esta conversación tiene que ver con los retos de la industria en Colombia. Como industria también nos vamos a proteger de esa globalización desmedida, como por ejemplo lo hizo Francia con el ultra fast fashion. Es decir, Colombia sí lo va a lograr o sí lo va a hacer, o desde la industria y desde los empresarios como tal van a hacer esa presión para que realmente se haga algo antes de que sea muy tarde o antes de que pues, se convierta en otra cosa. Y lo que hemos hablado tanto hoy de proteger la industria desde la parte de la producción hasta las marcas como tal. Vamos allá arriba. Quería preguntarle a Undergold qué le recomendaría a una marca grande como las que están sentadas ahí al lado, y también a esas marcas grandes, ¿qué le recomendarían a Undergold? Vale, y aquí delante. La pregunta va dirigida en sus empresas: ¿cuánto mano de obra se produce en Colombia y cuánto se produce en otros países y en qué países? Bueno, esta más que una pregunta es un consejo práctico para las empresas que estamos empezando en todo este proceso como de exportar. Han dicho mucho que hay que entender el mercado para dónde vamos. Si no tenemos los recursos, pues porque estamos en plena etapa de inversión y de mostrar la marca, ¿cuál es ese consejo más práctico que nos pueden dar de ese conocimiento del mercado? O sea, ¿cómo hacerlo más fácil o cómo hacerlo de una manera más económica? Porque pues no hay nada que cueste más que un estudio de mercado en cada uno de los países donde uno quiere estar. Y en una etapa de introducción no es tan, pues no hay tanto sustento. Yo creo que, como lo dijeron ahora en la tarde, es buscando aliados, buscando esas alianzas estratégicas o esas… sí, yo creo que ahí hay un factor importante, es conocer a alguien en ese mercado, que maneje el mercado, que sepa o de retails o del manejo de esto, y tratar de entrar a través de una alianza con alguien, pues ya que no hay recursos o que… Yo creería que esa es una posibilidad que se podría dar. Sí, también utilizar los canales electrónicos. Nosotros, por ejemplo, en Estados Unidos estamos hoy, no con tiendas físicas, estamos en 2 marketplaces y estamos en Amazon, básicamente vendiendo producto, no para hacer marca, para entender al consumidor, para saber quién nos compra, en dónde nos compra, qué colores se venden, qué no se vende, etcétera, etcétera. La manera más fácil de uno conocer el entorno para el día de mañana
empezar a generar mucho más valor ya teniendo tiendas físicas, teniendo un e-commerce mucho más sólido propio, pero es la manera más fácil de uno poder entrar ahí y conocer a su consumidor, porque hay que empezar a conocer en qué nicho vas a entrar, en dónde quieres entrar, dependiendo de tu marca y tu producto, en qué marketplace quieres entrar. Hay marketplaces de muchos valores, de muchos estratos, donde uno tiene que tener presencia de acuerdo a la marca. Y yo creo que es la manera más fácil, y como lo hicieron ustedes también, yo creo que las ferias son una... Tú recibes un feedback muy grande porque tienes muchos compradores de boutiques, de tiendas multimarca, de tiendas de cadenas. O sea, hay un gran feedback que vas a recibir en una feria. Puedes ir a muchas ferias, no soy producto, entonces no me atrevo a decir el nombre de la feria, pero hay muchos sitios donde puedes recibir ese feedback de lo que estás proponiendo para ese mercado. Jorge y Luz, no sé si podéis, y Adriana, no sé si podéis aprovechar para contestar la pregunta anterior, que era la parte de la producción. ¿Qué parte de la producción es aquí, fuera? Sí, nosotros tenemos plantas propias, tenemos la cadena hacia atrás hasta la hilandería, pero también tenemos confección nacional a través de maquilas y también producimos en Asia. Hoy, y ha variado mucho dependiendo de muchas condiciones, porque tenemos que ser competitivos en el mercado. Hay muchas cosas que se hacen afuera porque aquí no es tan fácil conseguirlas. Entonces creo que siempre estamos un poquito más móviles con eso, pero hoy podría ser, no sé, 90, 10, 85, 15, más o menos todo producción nacional en este momento, entre las maquilas y las plantas nuestras hoy. Bueno, yo voy a intentar responder. Creo que tú preguntaste por el tema de la sostenibilidad, ¿cierto? Y aprovechar y responder lo del consejo, pues por parte como de lo que nosotros hemos visto siendo unas marcas emergentes, a ya pues ver lo que ustedes vienen haciendo y lo que hemos como visto desde afuera, ¿cierto? Desde el punto de vista de la sostenibilidad, yo siento que es un reto grande, más que todo pues desde nuestra experiencia. Nosotros hemos intentado implementar temas de sostenibilidad en las telas y ha sido imposible porque la calidad que esperamos para nuestro producto, ¿cierto? A estar tan enfocados nosotros en la moda y en que sea un producto aspiracional y todo, no hemos encontrado unas bases que como que satisfagan las necesidades, pero lo que hemos procurado hacer es, nosotros todo lo empacamos en bolsas de maíz, ¿cierto? O sea, todo el material de empaque, de almacenamiento y de e-commerce es en bolsas de maíz. Volvemos al tema de Colombia, entonces nos va a tocar traer las bolsas de China porque las bolsas colombianas tienen un olor que al consumidor le están molestando, entonces empiezas a dejar de comprarle a la industria local porque no llega al nivel de calidad que esperas. Lo mismo con las bolas de papel, estamos trayendo unas bolas de papel del papel de Italia, entonces pues imagínense uno traer un papel desde Italia para poder producir las bolsas de las tiendas, buscando el tema de sostenibilidad y de calidad y no poder tener pues un tema de papeles. Cuando preguntábamos, yo no sabía del tema, era que en China e Italia es donde sale casi que todo el papel para satisfacer la industria y aquí lo que hacen es armarlas, entonces hasta ahí en nuestro caso hemos podido llegar, ¿cierto? No te tengo una respuesta de qué pasará más adelante, seguramente eso va a suceder, pero no sé en qué momento, ¿cierto? Y en el tema del consejo, yo pienso que, y creo que alguien lo mencionó por aquí, son dos cosas. Uno es que cada una de las colecciones, y en eso Simón ha sido muy cuidadoso, y no solo las colecciones, sino que la marca tengan un ADN muy claro y cuenten una historia, ¿cierto? Y que no nos enfoquemos en que las campañas sean traer modelos internacionales, que les pagamos un dineral para poder que no utilicemos los mismos modelos que utilizan el resto de las marcas y nos vamos por allá y pagamos un viaje también a otro país para poder tomar las fotos, porque las fotos se tienen que ver súper aspiracionales y como si fuéramos una marca internacional, pero a la hora de la verdad no hay contenido, ¿cierto? O sea, detrás de eso no hay algo que cautive y se gastan y nos gastamos una millonada en campañas y cuando vamos a ver el enganche que tiene con la comunidad es muy bajito, ¿cierto? Entonces, ¿cómo logramos nosotros que cada una de esas colecciones que estemos sacando, el consumidor de nosotros conecte con esa historia? Y lo segundo es, salgámonos del tema de las campañas, ¿cómo hacemos para conectar con la comunidad, ¿cierto? Ustedes son muy fuertes en el retail, pues imagínense que llega gente de España y se impresiona con la cantidad de tiendas que tienen, ¿cierto? Pero creo que también esa fortaleza ha hecho que
se descuide ese manejo de redes y cuando uno va a ver las redes de las marcas grandes del país, su enganche versus sus seguidores es muy bajito porque por lo mismo no hay una comunidad que esté conectando y hoy en día la comunidad ya quiere que lo lleves a tener experiencias con ellos, que interactúe de alguna manera con ellos, que se sientan parte de, no solamente en el mundo digital, en el mundo real. E incluso a nosotros nos ha costado, porque nosotros veníamos de Instagram, ya salió TikTok y ahora tenemos que aprender a manejar ese contenido en TikTok. Yo creo que por parte nuestra, pues, o por parte mía, esa sería como la visión que tengo de lo que nosotros de pronto nos ha tocado convivir y arrancamos con eso y que de pronto para ustedes ha sido algo que han tenido que ir como abordando ya bajo la marcha. De mi parte, pues, me gustaría como hacer, pues, como, es una perspectiva que yo siento que, como le dije al inicio, pues, de la conversación, yo cuando arranqué me tocó romper demasiados paradigmas. Me parece muy bacano que hoy esté Vélez acá porque yo cada rato salgo con mi equipo de creativos a caminar los centros comerciales y a ver qué está haciendo la industria nacional. Así muchas veces sean nichos de mercados diferentes, simplemente queremos ver si realmente durante el tiempo y el transcurso del año sí se está adaptando como a las tendencias que nosotros hemos investigado, que a la final son generales para todos. Me supongo que las grandes empresas, pues, de moda acá ven WGSN, ven los perfiles del consumidor y todo eso. A mí me ha gustado mucho el trabajo que ha hecho Vélez, porque lo que yo he visto de Vélez hace unos años a lo que está sucediendo, no sé, los últimos 2 años para acá, ha sido una evolución de moda, comunicación y estrategia de un nivel demasiado curado. Entramos a las tiendas, vemos los productos y yo le digo yo siempre le pregunto a mi equipo, bueno, ¿qué de estos productos se comprarían? Y ya incluso nosotros, siendo de un nicho de mercado muy diferente, hemos logrado identificarnos con ciertos productos que pues, los vemos como muy productos de moda, no masivos, pero decimos, esto parece, no sé, de tal marca que hemos visto en la investigación europea. Y siento que la adaptación que ha hecho, por ejemplo, la evolución que ha hecho Vélez, es algo que a mí me gustaría ver más en otras compañías de la industria colombiana, que todavía siguen siendo muy tradicionales, y que si queremos todos como país realmente ser un referente de moda, porque Colombia para mí personalmente no es un referente de moda en el mundo, pues para el referente de moda en el mundo estará París, estará New York, estará Copenhague, que ahora está súper duro el Fashion Week de allá, o Milán, marcas que provengan, digamos, de todas estas ciudades, están haciendo, eso sí son potencias de moda, donde van todos los artistas, los verdaderos curadores de moda, los verdaderos visionarios, pues, de esta industria, si están en estas ciudades. Nosotros obviamente no estamos en ese contexto, y si vamos a comparar voy a decir un Colombia Moda, un Bogotá Fashion Week a lo que es una feria internacional, todavía hay mucho camino por recorrer. Pero si nosotros queremos transformar esa perspectiva y esa visión, es comprender qué está pasando con los que están haciendo bien las cosas, con los que son referentes mundiales, y cómo traemos lo mejor de eso y nos exigimos nosotros mismos como compañías para que el ecosistema se esfuerce, pues, digamos, de una manera positiva a crecer el nivel. Entonces, sé que para una marca grande es mucho más complejo, pero sí siento que la transición debe ir distinguiéndose en el tiempo si es que realmente queremos seguir siendo un ecosistema sostenible en el tiempo, y que si estamos hablando de internacionalización tengamos un espacio en el mercado internacional, porque si seguimos pensando en que vamos a vestir a la misma tradición de toda la vida de Colombia, pues de acá de Colombia no vamos a salir, acá no van a encontrar ningún valor agregado, no vamos a poder llevar un producto afuera, una colección o lo que sea, y pues no va a sorprender a nadie. Entonces sí me gustaría que la industria colombiana se exija muchísimo más, analizando a los que hacen muy bien las cosas, como mencionaba, pues a nivel internacional, y que pongamos la vara alta. Yo siento que es exigirnos demasiado como industria. Me soñaría ver que en los próximos años, a mediano plazo, las marcas más tradicionales del país, pues como que se den la oportunidad de evolucionar, porque realmente nos tocó mucho, fue a los emprendedores o a los jóvenes, sacar eso de contexto, y precisamente encontramos la oportunidad de crecer, porque todo lo que hacía Undergol en su momento era nuevo para los jóvenes, que ya van a crecer adultos, y a nosotros nos va a tocar entender qué es lo que van a consumir ellos más adelante y cómo seguimos manteniendo también las generaciones de atrás. Pero digamos que pues también es una responsabilidad de las marcas grandes tener esa exigencia, en mi perspectiva de las cosas. Entonces eso es lo que yo tendría como para decirle. Oye, perdonadme. Para terminar, una última cosita. Pero breve, por favor, porque me están riñendo, que se nos acaba el tiempo. Está bien. No, dile. Lo digo.
Bueno, no, lo último era como que yo siento que en Colombia el consumidor de los 30 a los 40, 50 años, ya muchos años siendo el mismo, pero yo creo que eso va a cambiar. Y ya las generaciones que vienen, que van a pasar a los 30, 35, van a ser completamente diferentes. Y si ustedes, que son los líderes hoy en día en el mercado y que tienen estos retails pues, y estos puntos de venta tan grandes, no alcanzan a entregarle ese producto al cliente, va a llegar un competidor de afuera, de España o de otro país, con el capital para competirles, porque por ejemplo para nosotros pues, llegar a ese nivel de competencia en puntos de venta es muy difícil. Para los europeos, en euros llegan acá y hacen inversiones grandes y les queda mucho más fácil con una propuesta, un producto de moda más alineado ya a ese consumidor de 30, 40 años, dentro de 10 o 15 años, y les va a cambiar el escenario de la competencia. Entonces, creo que sí hay que empezar a entender más qué está pasando como en esa tendencia de la moda. Bueno, lo que está claro es que podríamos estar hablando 2, 3, 4, 5 horas, creo, pero se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias a los 5, de verdad, un placer y yo creo que ha sido muy interesante. Gracias. ¿Estás listo para vivir la primera edición del Colombia Fashion Summit? Hoy descubriremos las voces, experiencias y conocimientos que nos inspirarán para transformar la industria que nos apasiona. Te invitamos a poner tu celular en silencio y disfrutar de este espacio de conocimiento internacional. Bienvenido.